que cumple años. Grande, Shendrix. A ver, Cumple. ¿quién va a dirigir el canto? ¿Quién va a dirigir el canto? Vamos a pedirle al pastor Marcelo que dirija el villancico de cumpleaños. Que los cumplas feliz, que los cumplas feliz, que los cumplas Shendrix, que los cumplas feliz. Esto es júbilo. Gracias. Qué bendición, Juan soprano? Marcelo, que me cante cumpleaños. Mi voz de soprano te sorprendió, Shendrix, esta mañana. Bendiciones. Me encantó. Lo mejor para vos, lo mejor para vos. Gracias, gracias a todos. ¡Feliz cumpleaños! ¿20 cuántos? No, orgullosamente 44. Yo sí digo mi edad. Así es. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Bueno, en esta mañana de cumpleaños vamos a seguir entonces estudiando Juan 4, y hoy nos va a estar conduciendo y dirigiendo con este versículo el pastor, nuestro querido Marcelo Procopio. Buenísimo. Recuerden que como siempre tenemos los datos en PDF. Le voy a pedir a Kevin que me vaya ayudando mientras vamos llevando adelante el relato hoy. Sí, Seba, ¿me puedes hacer admin, por favor, para compartir? Ahí voy. Bueno. Es un versículo riquísimo el de Juan 4:14, ¿sí? Queremos también que comenten, que compartan, porque hay muchas cosas para aprender. Y desde ya vamos a hacer una oración. Damos gracias a Dios por esta mañana. Señor, qué lindo que es otra vez que nos volvemos a encontrar. Tú Señor, has dado lugar a esto para estudiar tu palabra y aprender de ti. Por eso, Señor, te pedimos que nos des sabiduría, ilumines nuestra mente con tu entendimiento y podamos aprender más de tu santa palabra. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, queremos empezar a... ¿Se escucha bien, no? ¿Escuchan todos bien? Sí, se escucha bien. Empezar a... Bueno, vamos a hacer un repaso. Quiero que vayas pasando un poquitito más adelante, Kevin, porque Jesús, conociendo los pecados de esta mujer, comienza con una conversación, ¿sí? Él mismo provoca una conversación. Y vamos a ver ahora, tanto no. Vamos a detenernos ahora en el verso 13, de ahí en adelante, ¿sí? Habíamos aprendido la vez pasada, haciendo un resumen, ¿sí? Y vamos a leer ahora todo lo que es Juan 4, 13, 14. Habíamos aprendido del verso 13, que ahora vamos a hacer un pequeño resumen, pero primero vamos a leer lo que dice la palabra de Dios en Juan 4, 13, 14. Dice, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Vamos a ir al verso 13, a hacer un pequeño resumen de lo que algo habíamos hablado la semana pasada. Esto lo estuvo llevando adelante el pastor Sebastián. El agua terrena sacia la sed terrena, ¿sí? Y el agua que Jesús da sacia la sed eterna. Eso lo habíamos visto la vez pasada. El agua natural, la satisfacción terrena y perecedera, alcanza lo superficial del ser, pero pronto se disipa y necesita ser suplida, ¿no?, por otra agua. Ahora Jesús, en este pasaje, en ese versículo, en el verso 13, contrasta la satisfacción temporal con la eterna. Y expresamos hoy que cualquiera que quiera apagar su sed de salvación sin Cristo, como la necesidad que tenía esta mujer, será imposible, porque solamente Cristo es el agua de vida. La mujer comienza en el verso 13 y anteriormente, ¿no?, hablarle un poco de su historia, de su antepasado Jacob,
un poco le habla de las tradiciones que ellos llevaban adelante, que del pozo donde Jesús está pidiendo de beber primero a la mujer, y la mujer le ofrece, era el pozo en el cual Jacob le había presentado en aquellos tiempos a los samaritanos para que beban también de ese pozo. Ustedes conocen un poquito la historia, ahora estamos haciendo un poquito un resumen, y en un momento Jesús expresa, recuerden que estamos viendo Juan 4:14, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Jesús le presenta a la mujer y se presenta a sí mismo. Ahora vamos a ir desarrollando el verso 14. Cuando dice la Escritura, más el que bebiere, Jesús ya desde el vamos le está presentando a la mujer la salvación. El ser humano primero bebe para su propia necesidad de salvación. La mayoría de nosotros, cuando se nos es presentado el Evangelio, cuando Cristo vino a nuestro encuentro y cuando nosotros le encontramos, la primera necesidad fue saciada cuando hemos creído en Él. El ser humano primero bebe para su propia necesidad de salvación. Ahora, nosotros ya siendo creyentes, luego bebemos, o luego el ser humano siendo creyente bebe, para ahora ayudar a la necesidad de salvación. Ahora vamos a ir viendo esto. Quiero que también participen los pastores, los que también son parte de este grupo, porque siempre lo que ustedes comparten es riquísimo. Nosotros también nos enriquece, aprendemos mucho, ¿sí? Y Jesús le dice, del agua que yo le daré. El agua que ofrece es el mismo. No hay otro que pueda saciar la sed del corazón de esta mujer, la necesidad de salvación. El agua que ofrece es el mismo. Y aquel que bebe de esta agua, no de la que le ofrecía la mujer del pozo, la encontrará reconfortante y satisfactoria. Hermanos, Jesús satisface el alma del hombre y la mujer sedienta. Sediento de salvación en primer lugar. Pero también vamos a ver cómo esta obra continúa en él, ¿sí? Para alcanzar salvación a otros. Esto siempre es obra de Dios. El origen de esta agua, que proviene del mismo trono celestial, ¿sí? Proviene del mismo Dios, es Dios mismo, es producto de su gran abundancia. La duración de esta agua es interminable. Y esta agua, la cual es Jesús mismo, es Dios mismo, no calma la sed por un rato, sino que esta es eterna, ¿sí? Cuando Jesús habla del agua que yo le daré, el agua que él ofrece, y en este caso se está presentando, es el mismo. En él somos satisfechos. Él ya satisfizo nuestra vida. Ahora, sigue diciendo el verso 14, lo he desarrollado el verso 14 en varias partes, no tendrá sed jamás. El agua que recibe el ser humano, que es el Señor mismo, a través de esa agua, el ser humano, y por medio de la fe, no tendrá sed jamás. No tendrá sed jamás porque por mucha agua la sed que tenga, que sea la sed que tenga, será saciada por Dios. Será saciada solo en Dios. Y tendrá más y más de Dios, porque esto continúa. El que cree como vos y yo en él, ya bebe, ya bebió. Y sigue viviendo. No se corta el suministro. El que bebió ya fue satisfecho. Creo que la mayoría de los que hemos recibido a nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón y hemos creído en Él, ya desde el momento que Él nos ha regalado la salvación, ya hemos sido satisfechos. En Él tenemos todo, no nos hace falta nada. Y también, de ninguna manera tendremos sed para siempre. ¿Por qué? Porque siempre que uno beba de continuo, no será encontrado en uno, sea sin refrigerio, insatisfecho o infeliz. Solo aquel
que hoy se siente insatisfecho aún en Cristo, es porque ha rechazado de esa gracia. Aún en Cristo ha rechazado de esa gracia. Ni te digo el que rechaza de esa gracia no teniendo a Cristo en su corazón. Recuerden que Kevin va a estar también, si alguno quiere participar, sé que el pastor Sebastián iba a estar participando y algunos más pueden hablar, ¿sí? Eso Kevin los va a poner al aire. Ahora, si alguna vez vuelve la sed que no satisface, hermanos, será culpa del hombre, no del agua. Porque el agua que Dios da siempre satisface al hombre. Yo pude entender en esto. El Creador ha puesto en nuestro corazón un abismo, hermano, que es la necesidad que tenemos de Él. Algo que no tiene fondo. Y la Biblia dice que un abismo solo lo llena o es llenado con otro abismo, ¿sí? La sublime grandeza de Dios en nosotros. Esto es impresionante, yo digo, es sublime, hermanos. Somos unos privilegiados. El Salmo 42, 7 dice que un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Y entendí esto. Solo el llamado de un abismo, el llamado de Dios, logra que otro abismo, la necesidad que hay en el ser humano, responda a Él. Si no fuera por Él, por la sublime grandeza y misericordia de nuestro Dios, no hubiéramos respondido a su llamado en nuestra necesidad. Él hizo la obra necesaria para que nosotros podamos también entender, despertar a esta realidad y darnos cuenta que somos necesitados de Él. Y esto es en necesidad de Él, aún en medio de las diversas pruebas, aún en medio de las tribulaciones, porque Dios sabe de esto. Lo profundo responde a lo profundo. Digamos, lo profundo en lo que se refiere a la necesidad responde a la sublime grandeza de Dios que lo llena todo. ¿Qué te parece? Wow. Por esto habla la Escritura de que esto continúa. Después vamos a ver la obra del Espíritu Santo en nosotros. Nuestro ser se conmueve al oír la voz de Dios, hermanos. Eso viene de lo profundo del que habla. La sublime grandeza de Dios. El Dios omnipotente, omnipresente, omnisciente. ¡Wow! Cuando uno oye esa voz, tiene que saber que esto viene de lo profundo del que te está hablando, de Dios. Ahora, si no sale nada de lo profundo del ser Dios, lo que se recibe es superficial. No habrá nada que lo llene, hermanos. Por eso hay tanta insatisfacción, no solamente en el ser humano sin Cristo, también en muchos que se olvidaron de Dios, que Él satisface la sed del alma sedienta en todo momento, en todo lugar, en cualquier situación, cualquiera sea, también nuestra condición o situación en el momento. Qué fácil que somos de olvidar esto a veces, ¿no? Si mi ser no recibe de Dios, tampoco va a brotar nunca nada de Él. Esto es para los que no leen la Biblia todos los días, no oran, y lo tienen ahí a Dios olvidadito, sin darse cuenta que en Él, hermanos, y Él para nosotros es suficiente. Ahora, si quiero ayudar también espiritualmente a otro, algo debe brotar de lo profundo de mi ser, ¿no? Es Dios mismo. Y si no cabo en lo profundo de mí primero, ¿qué significa no cabo en lo profundo de mí? Porque Dios cuando despierta mi conciencia, me llama,
me ilumina mi mente, ¿no? La gracia de la iluminación que da Dios a través de su entendimiento, ¿no? ¿Sí? A través del Espíritu Santo. Si no cabo en lo profundo de mí, primero lo que me hace conocer es mi pecado. Si no cabo primero en lo profundo de mí, nunca yo podré ayudar a otro. Porque la única manera es recibir la gracia de Dios. Tenemos que saber que lo superficial nunca toca lo profundo. Esta mujer, hermanos, yo le he llamado a esto, ¿no? Déjenme buscar una cosita que para mí es muy importante. Y en esta mujer se dio a conocer, ¿sí? La ira se hizo misericordia. El llamado de este abismo de Dios logró que esta mujer responda a ese llamado. Nos hiciste, Señor, para ti, y está tranquilo nuestro corazón hasta que descanse en ti, Agustín de Hipona. Qué gran misericordia la de Dios. Ante la ira, porque la mujer, ¿qué merecía, hermano? Paz, teníamos a Pastor Seba que quiere aportar. Buenísimo. Me encanta en lo que estás exponiendo, Pastor Marcelo, porque está muy claro y está haciendo pensar muchísimo en muchas cosas. Primero, quisiera solamente reflexionar en 2 puntos acá. Satanás sabe de la necesidad que está en el hombre, de este famoso vacío del que estás hablando. Satanás conoce el corazón del hombre. De hecho, a mí siempre me llama la atención cuando Satanás conversa con Dios en el libro de Job. Pareciera como que Satanás conoce el corazón del hombre, ¿no? Como que Satanás está consciente, y de hecho en la segunda tentación Satanás lo incita a Dios, y en ese incita a Dios le dice, piel por piel, todo lo que tiene el hombre dará por su vida, como diciendo, yo conozco el manual, yo paso tiempo con el hombre, yo conozco, lo investigo. Y de hecho, si vemos cuando Satanás conversa con Eva, también Satanás sabe la necesidad que tiene Eva de llenar su corazón. Cuando conversa con Jesús, sabe que en el ser humano hay un hambre de algo, ¿no? Porque lo fue a hablar cuando tenía hambre y dijo, déjame hablar justo ahora que tiene hambre, porque yo conozco que el ser humano enseguida va a querer llenar su vientre de algo, ¿no? Déjame ofrecerle esto a Daniel, le ofreció una bandeja con la comida del rey. O sea, estamos hablando de que Satanás es consciente de que el hombre tiene un vacío, un abismo, y que tiene que ser lleno de algo. Y, por supuesto, Satanás es un buen imitador y va a querer ofrecer una bandeja en la que no esté Dios, sino una muy buena copia. Ahora, mi segundo punto no solamente es que Satanás conoce, sino que también hay pastores, falsos maestros, que también conocen. Y por supuesto van a presentar un Dios que nos convenga a los dos, ¿no? Cuando digo, a mí me convienen tus finanzas, pues yo sé que tú tienes un hambre de Dios, déjame ponerte un Dios, ¿no? Que también me sirva para las finanzas. Entonces, ahí es donde llega la falsa enseñanza, viene porque, bueno, Pablo le dice a Timoteo que ellos tienen un vientre para satisfacer a raíz de finanzas, ¿no? El amor al dinero, que también es un Dios, un mal terrible, ¿no? Pero que está dentro del ser humano el amor por el dinero. Y por eso quiero decir que no solamente Satanás conoce muy bien el abismo que existe en el hombre de Dios, sino que los falsos maestros utilizan esta necesidad para sacar provecho, ¿no? Y decir, bueno, te voy a presentar a un Dios que te justifica de la manera que yo digo que te justifica, y estás en paz con Dios, y Dios te bendice, y Dios te prospera, y Dios te lo da. Así que eso quería agregar. No solamente Dios conoce la necesidad del hombre, sino que Satanás lo conoce, y los falsos maestros, por supuesto, utilizan también esto. Excelente, excelente. Ya lo tengo para mis datos también. Muy bueno. Qué bueno que es que podamos también compartir, entre todos, y aprender entre todos. Seguimos. Muy bien, Pastor Sebastián. Dios abrió los ojos de esta mujer, ¿sí? A lo profundo de su pecado.
y la necesidad de la grandeza, de la sublime grandeza de Él, ¿no? Agustín de Hipona dice, nos hiciste, Señor, para ti, y está intranquilo nuestro corazón hasta que descanse en ti. Sigue el verso 14, sino el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La gracia dada en la conversión excede, hermanos, ante la abundancia del pecado. Desde el momento que le abrimos nuestro corazón a Cristo, hemos creído en Él, esta gracia excede ante la abundancia del pecado en nosotros. Y viene al corazón del regenerado esta gracia. Pero no queda esto ahí, fluye como río. Esto es como río abierto, ¿sí? Aquellos que han nadado a río abierto saben para dónde te lleva la corriente, ¿sí? Y uno tan solamente ante la corriente ya no bracea para querer ir para el otro lado, se deja llevar. Esto es lo que hace el Espíritu Santo. Y continúa esto, hermanos, continúa en nosotros. La vida eterna es comunicada por el Espíritu Santo concedido por Dios. La actividad continúa por medio de su Espíritu Santo y la palabra de Dios. La razón por la que aquel que beba del agua viva no tendrá sed jamás es que Cristo no solo da el agua, sino que Cristo también es el manantial. Es todo. Por eso en Juan 7, 37, 39 dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¡Wow! Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Y no es un río que vos lo podés controlar o manipular. Este río te lleva. ¿Te lleva a dónde? A la voluntad de Dios. Es eterno en su naturaleza y es su ministro. Vive para siempre porque es Dios mismo. Dios Espíritu Santo. El hombre bebe para salvación y el creyente bebe no porque busca satisfacción, porque ya sabe que Dios lo satisfizo, sino que ahora bebe para dar. Porque hay otros que necesitan de la salvación. Dios llega a ser en nosotros una fuente inagotable. ¿No nos hemos dado cuenta? Es un suministro constante, no un pozo que pronto se agota. Llegando a brotar de él vida eterna, que es un océano interminable, que surge de esta fuente, que es Cristo mismo. Hermano, nuestra satisfacción espiritual es siempre segura en Él, siempre está a mano. La fuente siempre rebosa, siempre es fresca, siempre es viva. Pensaban aquellos que no estamos realmente participando de esto, ¿sí? Al mirar a la cruz del Calvario, al contemplar la obra de la cruz del Calvario, ¿qué se nos ha pasado por alto? ¿Qué no hemos entendido de esto? Cuando vemos también la obra, ¿no? En la cruz, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ¿cómo no vivir esta verdad? ¡Wow! Y qué lindo que es también de esta gracia que Dios nos ha dado ahora para predicar el Evangelio, porque esto continúa en nosotros. El Espíritu Santo nos da de nuevo para predicar el Evangelio. El Espíritu Santo, qué lindo, ¿no? Y a través de la palabra de Dios también, ¿sí? Alcanza almas para que esas almas sean salvas, libres, restauradas. Todo esto continúa. Ahora, que nos hemos perdido nosotros, que no hemos entendido, cuando a veces nos encontramos siempre en tristeza, en depresión, en angustia continua.
¿Sí? Sin darnos cuenta que, bueno, ¿quién es la fuente, no? Y si la verdad llegase a estancarse dentro nuestro, nuestra vida espiritual, ahí sí se deteriora. Porque no responde a la necesidad que constantemente nos está acosando. Hay una necesidad de Dios y vamos a Dios. Hay una necesidad de Dios y vamos a la cruz, vamos a tomar la cruz. Hay una necesidad de Dios y nos sumergimos en la palabra. La Biblia es una fuente interminable, decía Martín Lutero, y admirable. Mientras uno saca de ella y bebe de ella, más estimula su sed. ¿Cómo no más nuestra sed no ser estimulada continuamente, hermanos? Qué lindo esto. No digo que no pasemos, como estábamos viendo al principio, por momentos de prueba, de tribulación, de angustia, de soledad, de necesidad, porque todos nosotros lo pasamos. Pero ¿sabemos quién es la fuente? Vamos a beber del agua que Él nos ofrece. La mujer samaritana fue confrontada con esa verdad. Mientras sigas bebiendo el agua del pozo que vos me ofreces, ¿sí? Vas a seguir teniendo sed, pero si bebés del agua que yo te ofrezco, mujer, no tendrás sed jamás. Esto nos dice también Jesucristo a nosotros. Nos habla la palabra a nosotros. Y es necesario, esto sí, ya voy terminando, que crezcamos en el conocimiento de nuestro Dios por medio de su palabra y su Espíritu Santo. Y como necesaria nuestra transformación en Él. Mi oración es que Dios conceda a todo aquel que tenga sed y en gracia divina venir a esta agua y beber. Jesús va al encuentro de muchos hombres y mujeres hoy, la cual estamos orando. Quizás un familiar, un ser querido, un amigo. Qué lindo sería también que ellos abran su corazón a Cristo y también beban de esta agua que Él ofrece. Porque Él es, y Él mismo es. No hay otro. Qué lindo que saber que como la mujer samaritana, que había sabido muy poco del Mesías, había oído hablar, se encontró ahora cara a cara con aquel que era el agua, a beber, y realmente si ella abría su corazón, traería satisfacción a esa alma sedienta de Jesucristo. Así que bueno, esta es una hermosa historia, hay mucho más para sacar de esto. Yo sé que bueno, que Pues ahí tenemos a Leo que quiere aportar y después el profesor se va de nuevo. Buenísimo, buenísimo. Me llamaba la atención un poco en la parte de Jesús en Juan 7:37, que si alguno tiene sed, creo que el agua o la fuente que ofrece el mundo, o incluso el diablo también, ¿no? Es como el agua de mar, llena de sal, de que entre más bebemos, más sed nos da. Y esa sed nunca te va a saciar porque es un agua que no sacia. Y cuando Jesús dice, si alguno tiene sed, yo tengo el agua que realmente lo va a saciar. Y debemos de recordar también que la sed no es solamente un deseo, sino también es una necesidad. Y es algo que únicamente de corazones renovados, y que el Espíritu Santo ya ha hecho una obra en ellos, y cuando Él ha hecho una obra en ellos es que nos damos cuenta, nuestros ojos es quitada la venda de nuestros ojos y son abiertos para darnos cuenta dónde está realmente la fuente de vida eterna, que es en Cristo y no en los placeres de este mundo. Eso es. Buenísimo, Leonardo, el aporte. El pastor de verdad, Seba no solo un también deseo, es una nos va a necesidad. compartir. Bueno, me encanta esta clase y creo que voy a estar meditando muchísimo en las palabras de Jesús. Puedo ver en las palabras de Jesús una seguridad. Las palabras de Jesús transmiten seguridad al Hijo de Dios. Y en este solo versículo
versículo, tiene que haber una seguridad en el oyente y en el creyente, y quiero que pongamos atención a 3 cosas. Primero, el agua la da Jesús, porque dice, yo le daré. No hay otro suministro del cual Él está hablando. Sí, el mundo ofrece también agua, hay cisternas que no tienen agua, como decía Jesús, pero Jesús ahora está hablando, diciendo, yo le daré, ¿sí? Jesús da esta agua, y no hay que dudar de esto. Segundo punto, lo que me llama mucho la atención es que Él nos va a dar agua y al mismo tiempo va a provocar una fuente en el creyente. El agua ahora la da Jesús, pero se convierte en una fuente desde adentro hacia afuera, viene de afuera hacia nosotros por parte del Señor, y luego se queda en nosotros y brota hacia afuera. ¿A qué podemos compararlo? La vida del Espíritu Santo en el creyente, por supuesto. El creyente, Jesús dijo, el Padre enviará en mi nombre al Espíritu Santo. El Espíritu Santo habita en el creyente y ahora brota del creyente hacia afuera. ¿Sí? Con este pensamiento podemos tener la seguridad de que el Espíritu Santo no está de visita en nosotros, y el Espíritu Santo no se manifiesta de afuera hacia adentro, sino que es de adentro hacia afuera, y en la fuente del Espíritu Santo en el creyente produce el fruto del Espíritu. Y el tercer punto es que salte para vida eterna, es la seguridad. Es una obra eterna, no es una obra temporal. No dice que salte para su estadía en el mundo. No. El agua que viene del Padre hacia el creyente, o de Cristo hacia el creyente, tiene fundamentalmente 2 puntos. Ahora se convierte en una fuente en el creyente, y segundo, es una fuente que va a permanecer aún después de la muerte. Es para vida eterna, no es para otra cosa. El para vida eterna es el propósito del tiempo, es un propósito para el ahora y el para siempre, ¿sí? Ahí me está mandando un mensaje y dice que salte para el culto. No es que salte para el culto. Me lo mandó alguien que no voy a decir quién es, porque si no te va a decir no puede ser. Pero la vida del Espíritu Santo en el creyente tiene el propósito principalmente de convertirse en una fuente que brote de adentro hacia afuera, ¿no? Una fuente que está continuamente corriendo en el creyente y que sea para vida eterna, que permanezca aún después de la muerte. Así que me encanta, es para analizarlo muchísimo también, hablando del fruto del Espíritu Santo. Jesús está hablando del fruto, de lo que va a pasar en la persona que tenga sed de ser una persona que agrade al Señor, ¿no? Ok, el Señor suministra también la vida del Espíritu en el creyente, que se convierte en una fuente que salte para vida eterna. Eso es lo que quería aportar, y me encanta este tema. Gracias, Pastor Marcelo, por aportarlo. No, buenísimo. Pudimos aportar algo más de lo que venimos hablando, y bueno, lo que sigue, ¿no? Porque seguimos, creo, Pastor Sebastián, con otros versículos más después de este, ¿no? Así vamos terminando el tema de Juan 4. La verdad que es muy rico, sí, ¿sí? Y les invitamos a estudiar, leer ustedes, hacer sus propios devocionales, porque realmente este pasaje enriquece y hay mucho para hablar, hay mucho para aprender. Sí, lo que vamos a ver la semana que viene, ya comenzamos a entrar en el pecado, ¿no? Jesús guía a la mujer al pecado. Me encanta porque él comienza a meterse en la vida personal de la mujer de una forma en la que solamente Dios lo puede hacer. El hecho de que Dios se meta en el pecado del prójimo no significa que tú te metas en él, ¿no? Dios es el que se mete en la profundidad de la miseria de una persona. Con 2 preguntas, Jesús entró y la guió hacia su pecado y la expuso hacia su pecado. Pero ese es Jesús, no somos nosotros. Porque uno dice, bueno, yo voy a ayudar al Señor a investigar el pecado de los demás. No. Y cuando decimos que Jesús investigó el pecado, no es para humillarla, sino para hacerle ver que realmente estaba equivocada, ¿no? Porque ella se sentía muy segura. Ella decía, bueno, nuestros padres adoraron acá, tú eres samaritano, tú eres judío, no conoces que no podemos hablar, ustedes beben de acá, nosotros... Ella empieza a tratar de darle una clase
de historia, de religión, a Jesús, de lo que ella cree, y Jesús la lleva al pecado. Y eso es lo que solamente Dios puede hacer en el ser humano. Me encanta, porque la forma en la que Jesús se presenta como Salvador es principalmente llevándolo al pecado, y es como Dios trabaja con todo el ser humano a quien salva. Lo primero que Dios hace es llevarnos a nuestro pecado, llevarnos a reconocer nuestras faltas, y entonces presentarse Él como el Mesías que nos puede salvar. Ella sale corriendo a buscar a sus seres queridos una vez que Él le dice, yo soy el Mesías que esperan. Pero esto no ocurre antes de guiarla al pecado. Hermanos, no te sientas mal si empezás a descubrir tu pecado, porque es el Señor llevándote a Él. Y no lo hace para humillarnos, sino para salvarnos. Esa es la diferencia que tiene un Dios de un ser humano. Cuando un ser humano quiere hablar de tus pecados, usualmente los va a usar para humillarte. Pero cuando Dios nos lleva a nuestros pecados, nos lleva a nuestros pecados para salvarnos o para santificarnos en nuestro caso, ¿sí? No es que nos va a llevar a nuestro pecado para salvarnos, no fuimos salvos el día que nos encontramos lejos de Dios. Pero si hoy en día somos conscientes de nuestros pecados, el propósito no es para salvarnos, somos salvos, simplemente es para santificarnos, para caminar con más agrado al Señor, para agradarle más. Amén. Eso lo estábamos hablando ayer en nuestra clase, la diferencia del arrepentimiento antes de la salvación y luego de la salvación. Nosotros nos arrepentimos para santificación, no para salvación. Si no, tendríamos que estar pensando que perdemos la salvación cada vez que cometemos un pecado y la tenemos que volver a recuperar. Claro, los salmistas decían, sálvame, pero el sálvame del salmista hay que entenderlo también como un sálvame de la situación. Siempre que leas sálvame en los salmos, no lo tienes que tomar como una persona que sálvame de la ira de Dios, no, tenemos que tomarlo un sálvame de mis enemigos, sálvame de mi enfermedad, sálvame de esto. Pero cuando hablamos hoy en día, ya con la doctrina de los apóstoles, podemos decir que la salvación, que la oración de arrepentimiento hoy en día, cuando ya tenemos nuestra salvación en Cristo Jesús, es simplemente para una santificación, para agradarle al Señor. Así que, pero esta mujer estaba siendo guiada al arrepentimiento para su salvación. Jesús se presenta como el Mesías luego de llevarla a su pecado. Y eso es lo que me encanta. Me siguen mandando chistes por privado. Hermano dice que es una fuente que salta para vida eterna, no para que salte en el culto. Bueno, sigue. Yo voy a decir quién es. Es el pastor Richard que me está mandando. El pastor Richard está conectado. No sé si el pastor Richard quiere aportar algo. Tiene la cámara apagada, pero no sé si ya que está ahí quiere aportar algo. Es una bendición que pueda estar con nosotros hoy. Si no prende el micrófono, lo dejamos porque es más temprano en California. Bueno, no prende el micrófono. Bueno, la semana que viene entonces vamos a estar estudiando acerca de esta realidad. Dios, Jesús llevando a esta mujer hacia su pecado. Y vamos a ver una conversación de pecado. Me encanta, porque me lleva a Génesis. Vamos a conversar de tu pecado, ¿no? Vamos a conversar de tu pecado, la intención de Dios con el hombre caído. Y ahora Jesús está hablando de esta mujer, de su pecado, una discusión acerca del pecado hasta que la lleva a darse cuenta que necesita al Salvador. Bueno, vamos a terminar. Hoy terminamos temprano, 55. La clase empezó hoy 10 y terminamos 55. Hoy volamos, pero para mí es hermoso porque podemos disfrutar el sábado con la familia. Disfrute el sábado. De gracias al Señor por su Espíritu Santo que habita en nosotros y que es una fuente para vida, que salta para vida eterna. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por esta mañana hermosa en Raíces. Gracias por esta historia que todavía sigue pegando en nuestro corazón. Gracias, Señor, porque hoy aprendimos que el hombre tiene un abismo que tiene que ser lleno de ti. Señor, ten misericordia de aquellos que buscan imágenes o otras cosas para llenar ese espacio. Señor, esas personas que se conforman con un agua temporal. Señor, abre los ojos para que puedan examinar el agua que toman, Señor, y correr a la fuente de vida, que se convierte en un río en nuestro interior, que nos lleva a adorarte, que nos lleva a buscarte, a glorificar tu nombre por la eternidad. Señor, te damos gracias por este grupo, por la clase, por la palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vamos a
abrir micrófonos. Pastor Richard dice, bendiciones a todos, el tema muy edificante, fue su comentario y es suficiente. Gracias a todos por conectarse, saludos a todos, a Sil desde España, a Leo ahí que lo tienen agarrado de la mano como que se va a perder, me encanta. Suelte lo que ya camina, suelte lo que ya camina. Saludos otra vez a Gendrix. ¿Está Gendrix o salió? Aquí estoy. Ahí está. Que lo pases lindo, Gendrix. Bendiciones, claro que sí. Gracias. Ay, a todos. No se olviden que tenemos Montreal Teams a las 4. Vamos a estar orando por ellos. Sarita, Molly, todo el equipo. Vamos con todo. Listos, concentrados en lo que va a pasar hoy. Un saludo a Gendrix. A todos, feliz sábado. Bendiciones. Sama, cuídense. Dios le bendiga. Bendiciones para todos. Bendiciones. Se va. Chao, Paco, muchas bendiciones. Chao, paz. Amamos. Saludos, Bendiciones. Pastor Marcelo. Saludos a todos. Bendiciones. Saludos.